Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si ustedes no me ven de pie, es que tenemos un gran invitado. Y nuestro invitado es nada menos que nuestro ya conocido amigo de este programa, Hernando Calvo Ospina, podríamos decir, grosso modo, escritor, y vaya que escritor, analista internacional, y vaya de qué quilates, obviamente nacido en Colombia y radicado actualmente en Francia. Bienvenido a bordo. Estamos en una, como decía alguien, que te toque vivir tiempos interesantes. Lo decían los chinos, ¿no? Uno no sabía si era una bendición o una maldición. Buenas tardes, buenas noches, porque tu programa se ve a cualquier hora. Sí, pero se repite en diferentes usos horarios. Exactamente, entonces por eso encantado de volver a estar aquí contigo y con todo el equipo que está aquí en esta televisión. Cuéntanos, ¿qué es lo que te parece como más importante hoy, aquí y ahora en el panorama internacional? Yo insistiría, para el caso de Venezuela, el caso de Colombia, pero fundamentalmente para la estabilidad de Venezuela, el paramilitarismo colombiano. Ese es un temazo que además a muchos nos tiene más que preocupados. Y tú puedes darnos muchas luces en eso. No te quiero interrumpir. Háblanos del tema. Mira, el paramilitarismo colombiano hace parte del corazón del sistema político colombiano, del Estado colombiano. Está metido, y no solamente ahora con el expresidente Uribe, eso viene desde hace mucho tiempo. Está formalizado en las leyes colombianas, está legalizado y hace parte de la formación y dirección militar en Colombia desde 1963, con una directiva militar colombiana donde dice que el ejército se tiene que apoyar en la ciudadanía y armar la ciudadanía si es el caso. Pero también por la misma época se formó a partir de la Alianza para el Progreso, después de Kennedy, que Kennedy, el presidente Kennedy, este buen presidente, tan buena gente, tan lindo, con una esposa tan bella, pero que fue el presidente que nos llenó de sangre de todo el continente después de la Revolución Cubana, crean la Alianza para el Progreso, pero también, recuerda usted, la Seguridad Nacional, la Directiva de Seguridad Nacional. Entonces, una de las cosas que nacen en toda la América Latina fue la defensa civil. Aquí en Venezuela hay, en Honduras hay, en Colombia hay, en todos los países de América Latina hay defensa civil, la institución. Pues bien, la defensa civil nació como parte de la Alianza para el Progreso, para la unión del militar, era como una especie de puente entre las Fuerzas Armadas y la población. Era para acercar la población a las Fuerzas Armadas y que sirvieran como aparato paramilitar. ¿Cómo ves la defensa civil en Venezuela, ya que acabas de mencionar? Realmente no la conozco, y tú sabes que de lo que yo no conozca prefiero no hablar. Ok, continuamos. Entonces, pero bueno, así nace, la defensa civil nace siendo un aparato paramilitar, a partir de la Alianza para el Progreso, fue una instrucción de Estados Unidos. Bueno, entonces desde el 63 está esta instrucción al ejército colombiano de crear grupos paramilitares. Pero bueno, saltemos, volvamos a un caso, el caso más concreto de cómo se crea y se agiganta el paramilitarismo en Colombia. Y se agiganta es con el narcotráfico. Hasta los años 70 había lógicamente, estaba Pablo Escobar, estaban los Rodríguez Gacha en Cali, todo el grupo de Pablo Escobar y los Ochoa en Antioquia. Pero eran individuos, se conocían, estaban agrupados, pero no eran lo que como después hoy se conoce como los carteles. Pasa algo internacional muy importante en América Latina, que es el triunfo de la Revolución Nicaragüense. Todo el mundo pensaría que tiene que ver la Revolución Nicaragüense con lo que Hernando está hablando. Pues bien, sube Ronald Reagan, casi fue en el 79, Ronald Reagan creo que subió en el 80, si no estoy mal, y lo primero que hace Ronald Reagan es declarar peligro de seguridad nacional para Estados Unidos a Nicaragua. Recuérdate que Nicaragua era de los países más pobres del mundo. Después de una guerra civil para expulsar a los Somoza,
pues estaba en la quiebra, no había absolutamente nada. Creo que había una escalera eléctrica en Nicaragua y no funcionaba. Y Reagan dijo que era un problema de seguridad nacional. Y el problema de seguridad nacional era el mal ejemplo, que siempre es el terror de Estados Unidos, el mal ejemplo. A Estados Unidos no le importa nada si un país es comunista o socialista, sino el mal ejemplo. Y Nicaragua comenzó a dar educación, la revolución sandinista, a dar educación, a dar salud y la distribución de tierras. Y los vecinos comenzaron a ver de qué se podía. Pues bien, el Congreso norteamericano le prohíbe a Ronald Reagan de alimentar a la contra nicaragüense. Recuérdate bien de la contrarrevolución que se formó en Honduras, se formó en El Salvador para atacar a Nicaragua. Cuando le cortan esto para hacer operaciones encubiertas, las operaciones sucias, Reagan le dice a Bush, padre, que acababa de ser jefe de la CIA, que además para mí durante el reinado de Reagan, los dos periodos que estuvo, quien gobernó realmente fue Bush padre, le dice, hay que financiar y buscar dinero como sea para la contra nicaragüense, porque hay que acabar con la revolución nicaragüense, sandinista. Bush, te conocía muy bien, junto con el Consejo Nacional de Seguridad, Walter, con el Consejo Nacional de Seguridad, que era el teniente general, creo, no recuerdo qué título, o coronel, Oliver North. Exactamente, gracias. Sus enviados se fueron para Colombia, hablan con el cartel de Cali, que no era el cartel de Cali, todavía no se le llamaba, y hablan con la gente de Medellín y le hacen la propuesta. Fue la CIA directamente y el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y le propusieron a los narcotraficantes colombianos, que no eran, repito por tercera vez, esos grandes narcotraficantes. Ustedes nos dan droga, nosotros la llevamos en un primer escala hasta Honduras, Costa Rica, El Salvador, y de ahí nosotros le entramos en aviones militares a Texas y a la Florida. Y los narcos colombianos le dicen, ¿y nosotros qué ganamos? Y le permitían tener sus propias vías de entrada de droga a Estados Unidos. Y si toda la guerra irregular, ilegal, asimétrica, financiada con la droga y además cómplices de introducirla en el gran mercado. Porque el gran consumidor es Estados Unidos y el gran productor es Colombia. Pero no olvidemos, Walter, que así Estados Unidos financió la guerra sucia en Vietnam, con el contrabando de heroína. Eso no es que uno lo invente, eso está en los informes del Senado norteamericano. Otra cosa es que apaguen, callen. Pero la guerra sucia, la operación Fénix, donde murieron yo no sé cuántos cientos de miles de personas asesinadas por grupos paramilitares, fue financiada con el tráfico de heroína de las fuerzas especiales norteamericanas. ¿Dónde fue la operación Fénix? En Vietnam. ¿La de Vietnam? Sí, la de Vietnam. Pero eso ya venía, eso también hay que recordarlo. Esta forma de financiar las guerras sucias no la inventó Estados Unidos en Vietnam, no la inventó Francia en Indochina. Recordemos la mafia de Córcega. Recordemos, por ahí entraba toda la heroína para Europa y la manejó las fuerzas especiales de Francia. Lo que pasa es que también es tapen. Pero bueno, te continúo con esta experiencia en Nicaragua, que era la misma cuestión de Vietnam e Indochina. ¿Qué pasa? Aparece Israel, aparece Inglaterra y Sudáfrica, y se ofrecen para combatir a las guerrillas colombianas, las FARC, el ELN, que en ese momento habían como 6 o 7, combatirlas a partir de grupos paramilitares. Fue Pablo Escobar y algunos otros grandes mafiosos que entran a financiar, y además los primeros grupos se financiaron, o se entrenaron en las haciendas de Pablo Escobar. ¿Por quiénes? Repito, israelíes el primero, ingleses del M-16 y sudafricanos. Y eso lo sabía la CIA, todo eso estaba al tanto, porque era lo mismo. Te voy a dar un detallito, porque lo que investigué coincide exactamente con lo que tú dijiste. Y en la bahía de San Francisco aparecieron nuevos líderes, nuevos ricos, redondo. Y de repente un adolescente negro con chofer y Cadillac. Y la policía, ¿de dónde sacó esto? Eso era lo que estaban traficando, pequeñitos, adolescentes, apenas entrando en la juventud,
obnubilados por aquella riqueza espectacular y fácil, porque eran los que los utilizaban como distribuidores. Y esto decía, ¿de dónde viene esto? Y era la consecuencia de lo que tú estás diciendo. Yo tengo testimonios que incluso escribí sobre eso. Ahora encajan las piezas, ¿no? Ahora mira, entonces, a Nicaragua, la revolución sandinista la atacan por todas partes, la ahogan, y mientras tanto es Estados Unidos quien habla de que en Colombia hay carteles de la droga. Ellos fueron los que crearon la famosa palabra de los carteles. Pero no solamente eso, hasta dónde la hipocresía de este sistema de Estados Unidos, muy en particular, que recuérdate, en los años 80 y parte de los 90 se hace la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la cocaína, la guerra contra los carteles. Fue algo, todos los días desayunábamos con la guerra a los carteles colombianos, la guerra a la cocaína. Era algo mediatizado y fue terrible, pero sí dirigido a los colombianos. Hasta que el primero y la mayor cabeza apareció Pablo Escobar. Pero lo que no cuentan de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar se volvió el enemigo cuando fue tan amigo de ellos, y Pablo Escobar se volvió uno de los hombres más millonarios del mundo, ayudado por la CIA estadounidense, por el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense y por papá Bush, eso sí no lo cuentan. ¿Por qué se volvió este hombre? El hombre era un narcotraficante, pero de vez en cuando le aparecían unos brotes nacionalistas. Primero eso. Segundo, que es muy importante, le dio por hacer algo que no debió haber hecho nunca. Querer tener poder político en Colombia. Querer llegar a ser presidente. Llegó a ser parlamentario. Y mira, la oligarquía colombiana come y vive del narcotráfico hasta el día de hoy. Pero una cosa es que coman de eso y otra cosa es que un narcotraficante, como era Pablo Escobar, que venía de abajo, que no sabía comer en la gran mesa de la oligarquía colombiana, se siente con ellos. Eso sí, no, hasta ahí sí no. Tú conoces muy bien cómo es la oligarquía, de Colombia y de todas partes. Entonces ahí comenzó la parte de la guerra con Pablo Escobar. Además necesitaban una imagen. Y este hombre comenzó a darle la guerra a la oligarquía colombiana. Porque si yo te estoy financiando a ti, como Pablo Escobar lo hacía, ¿tú por qué no me puedes reconocer a mí? Es lógico, yo tengo el poder económico. El problema fue que no tenía por qué tener el poder político. Esa fue la tumba de Pablo, entre otras cosas. Entonces, recordemos bien cómo fue toda la guerra, se vino contra él, mientras los otros carteles despachen y sigan despachando droga para Centroamérica, entregándosela a la CIA y al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Incluso hay un famoso libro, Amando a Pablo, odiando a Escobar, de una belleza colombiana que él le puso el ojo hasta que la levantó. La presentadora de televisión más destacada que había en Colombia. Ella cuenta ahí muchas cosas, y Iván, su hijo, también cuenta en un libro que tuvo. Cuando estaba ya bajo protección de Estados Unidos, empezó a pergeñar ese libro que resultó un bestseller, ¿no? Sí. Muchas cosas interesantes ahí en ese libro. Entonces, mira, los paramilitares colombianos de hoy nacieron así, entrenados por israelíes, entrenados por ingleses, por la CIA y sudafricanos. Ahora, recuerda tú lo debes de recordar muy bien, que es cuando estalla el Irán Gate, el Irán Contras. Que estaba esta hipocresía, ay Dios mío. Mira, coge aire y te cuento una. Uno de los aviones que hacía el contrabando de droga, lo derriban y encuentran en el que apoyaba el tema carga, era un bimotor de los que tenían con puerta atrás, con doble cola, y encuentran, no se carbonizó, y en el bolsillo encuentran una dirección, un teléfono, y llaman, y era el de Papá Bush. En Washington. Ahí es cuando se arma, por eso que tú acabas de decir, es que se arma el escándalo, y además porque cogieron a uno de ellos, un norteamericano. Así hubo uno que decidió que no iba a morir, se lanzó en paracaídas, porque como era el hombre que estaba en la carga, tenía la compuerta a la mano y se tira en paracaídas. Y era un gringo. Me lo cogen unos adolescentes, unos de las milicias sandinistas. Esa fotografía dio la vuelta al mundo, porque eran casi dos niños que llevaban a este gringote esposado, bueno, ni amarrado, esposado no. Sí, ni siquiera lo que tú esposa. dices, y a él también la encontraron, no solamente en el muerto, le encontraron también la lista. Oliver North, Consejo Nacional de Seguridad, Papá Bush, y comenzó el escándalo del Irán Gate. El Irán Gate es una de las hipocresías más grandes del mundo, porque recordemos que Estados Unidos estaba en guerra con Khomeini. Y era la cocaína y Khomeini eran los dos grandes problemas que había. Pero se comenzó la guerra con Irak.
Irán-Irak. Entonces Estados Unidos le pasaba armamento a Irán por intermedio de Israel, el gran enemigo de Irán. Sí. Por Dios, qué hipocresía tan grande. El pragmatismo más cochino. Y mucha parte de ese armamento, del dinero que pagaba Irán, volvía también para la guerra antisandinista. Cuando estalla el escándalo... Como el y Congreso no autorizaba fondos para eso, porque no podía meterse, miraba para otro lado. Exactamente. Y trabajaban underground. Entonces imagínate el escándalo, eso casi le cuesta el puesto a Bush y a Reagan, de que estamos combatiendo, le llamaban el demonio a Khomeini, y resulta que era amigo. Lo estábamos armando. Bueno, lo estaban armando. Entonces estalló el escándalo. Pero además del escándalo, cuando estalla eso, se dan cuenta que también había el problema del financiamiento a la contra por intermedio de la cocaína. Cuando estábamos en guerra la cocaína. Cuando el Estados Unidos, el gobierno estadounidense, involucró al ejército norteamericano en actividades delictivas. O sea, a combatir el narcotráfico. Entonces se formó un escándalo tremendo y es cuando aparece en 1986, jamás me olvidara, en octubre de 1986, el Senado ya había ordenado una investigación y aparece una persona que yo estoy contando lo que más o menos está en ese informe, que se llama John Kerry, que fue el secretario de Estado hasta hace poco. Lo que pasa es que John Kerry sí quería seguir investigando, pero le dijeron el Partido Republicano y el Partido Demócrata le dijeron, cálmese aquí, porque esto ya está tocando la puerta de Bush. Ya tocó el Consejo Nacional de Seguridad. Oliver North, recuerda, que fue castigado yendo a hacer trabajo social a barrios pobres. Después de ser el gran operador con la confianza en secreto de la cadena de mando directa de la presidencia. Sí, es que las órdenes salían de ahí, de la oficina de Bush. Reagan yo creo que ya había perdido un poco la memoria, sí. Ya no sabía mucho de eso. Entonces, mira esa hipocresía tan tremendo. Cuando ya quiso John Kerry, el ex presidente, ex secretario de Estado, le dicen, los dos partidos le dicen, usted se para aquí. Y pararon la investigación. Después se va Reagan, ¿y quién llegó a la presidencia? Bush. ¿Qué hace Bush? Ir a invadir lo primero que hace es ir a invadir a Panamá, y ya sabemos lo que pasó en Panamá. Y todo el problema de Bush, y todo este problema, y todo este escándalo de la relación con el Irán Contra, y la relación con la mafia colombiana, ya nadie se acuerda, además que creo que nadie se dio cuenta. Así comenzaron a formarse, mira, en el informe de John Kerry, del Senado, la gente de la CIA, un agente de ellos, el más involucrado, dijo, nosotros hicimos terroristas a la mafia colombiana y nosotros formamos a los paramilitares colombianos. Ahí está escrito. O sea, eso que hoy en día, ese gran aparato que el gobierno colombiano quiere deslegitimarse y a veces hacerse a un lado, nació oficialmente en el corazón del Estado colombiano y entrenado y financiado como te acabo de decir. Esa es la primera parte de esta historia, de lo más terrible que le ha sucedido a Colombia. Además, la calidad de armamento, la logística, la propia inteligencia y la flotilla de aviones que tenían. Tenían todo. Además, la información más importante se la daban los servicios de inteligencia de la policía y del ejército. Es que a ver, ¿por qué el paramilitarismo se desarrolló en Colombia además de esto? ¿Para qué? Porque ellos tenían que hacer y siguen haciendo el trabajo sucio del ejército. O sea, ahora ¿quiénes hacen eso? Los paramilitares. El ejército se lavó las manos y se sigue lavando las manos. Ha llegado a tal punto, Walter, que yo no sé si la vez pasada lo comentábamos, que algo me parece también tremendamente ilógico, que durante las negociaciones con las FARC, lo que se firma con las FARC, el gobierno, el Estado colombiano, no aceptó que el paramilitarismo tuviera que ver con el gobierno, con el Estado. Oye, eso es como yo negar a mi mamá, como yo negar a mi papá, negar a mis hijos. Pero el único que no lo sabía es el Estado colombiano. Cualquiera en Colombia sabe que los paramilitares son hijos del ejército colombiano y son parte de toda la estructura contrainsurgente que tiene Colombia y que hoy son la amenaza principal para la seguridad y estabilidad de Venezuela. Pero no solamente eso. La amenaza principal para la seguridad y la estabilidad de Venezuela. Exactamente, ellos son los que están... Porque esta cuestión continúa, mira, Walter. Las FARC entregó las armas, entregó hasta lo que no tenía que entregar, lastimosamente, y no quisiera ni hablar ya más de ese tema.
y fueron desocupando los territorios. Y ellos, un guerrillero que se desocupaba, que dejaba ahí mismo entraba un paramilitar. Toda la frontera que estaba más o menos balanceada en seguridad por las FARC y el ELN, sobre todo por las FARC, ahí está llena de paramilitares, toda esa frontera. No solamente eso, es que igualmente volvemos a lo mismo de Vietnam e Indochina. El paramilitarismo, tú no puedes ir al Congreso colombiano y decir, mire señores, necesito dinero para pagar el paramilitarismo y que el paramilitarismo haga las tareas sucias. Entonces no se puede hacer, hay que conseguir dinero, como ya lo venía haciendo desde los años 70, el narcotráfico. Dijeron, y yo no creo que todo es mentira, pero tampoco la exageración que dicen de que las FARC sean un cártel o fueron un cártel de la droga. No, es el paramilitarismo, porque con eso es que financian la guerra sucia. Y además Uribe se volvió millonario con eso. Y la gran oligarquía colombiana funciona con el dinero del narcotráfico hasta el día de hoy. Han reciclado, han lavado y han reciclado, ¿no? Es que no se puede parar. Además es una cuestión con el narcotráfico. Bueno, el gran capo de la droga se daba el lujo de tener en la entrada de su hacienda la primera avioneta con la que hizo el primer transporte de droga ilegal. Es que no, mira, tú sabes que de esta locura del Pablo Escobar y todos esos mafiosos, lo que pasa es que, a ver, hay una diferencia ahora que para hacer un paréntesis en lo que venía con el paramilitarismo, es que el cartel de Cali se diferenciaba del cartel de Medellín, que los Rodríguez eran gente que pertenecían a la burguesía de Cali. Ellos sabían comer en una mesa, ellos sabían y ya comían con la oligarquía. Eran gente muy discreta. Pablo Escobar y la gente de Medellín no, la gente de Medellín venía de abajo. Era gente que no sabía comer en una mesa. Entonces también eso fue muy importante en el momento de las guerras y todo esto, que hay una cantidad de locuras y anécdotas. Entonces, se volvió una división en Colombia que el ejército, una parte del ejército trabajaba para el cartel de Cali, la policía toda trabajaba, la policía a nivel nacional trabajaba para el cartel de Cali. Y una parte importante del ejército colombiano. Y les entregaban toda la información a esta gente con el poder que tenía. Pero no es solamente eso, Walter, mira, tú sabes muy bien que la droga es una mercancía. La droga es una mercancía, la droga es como una camisa. ¿Por qué se produce droga? Porque hay un mercado. El día que las camisas no las necesitemos, ese día se dejarán de producir camisas. La cocaína y todas las demás drogas se van a dejar de producir el día que nadie las consuma. Mientras tanto se tienen que producir. Si Colombia deja de producir cocaína, lo va a producir Brasil, cualquier otro país. Eso es mercado. Y se le vuelven locos en Estados Unidos unos cuantos millones de personas por el síndrome de abstinencia. ¿Y qué pasa? Eso está calculado. ¿Y la banca? ¿Qué va a pasar con la banca? Se viene la banca de Nueva York y de Miami y de la Florida al piso. Pero otra hipocresía de esto, mira, la Guajira, que Venezuela comparte con Colombia, pero la Guajira colombiana, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, toda esa zona bellísima en flora, en fauna, eso estaba sembrado con marihuana, porque antes de la cocaína fue la marihuana, llevada por los expilotos veteranos o por los veteranos de Vietnam. Le metieron qué cantidad de productos químicos a esos sembrados para acabar con el mayor problema que era la marihuana. No, mentira, el problema era la heroína, pero la estaban necesitando en Vietnam. Acabaron casi con no sé cuántas plantas, dejaron esas zonas de selva acabadas por los productos químicos para acabar la marihuana. Se acabó el problema de la marihuana. ¿Por qué se acabó el problema de la marihuana, Walter? Porque hoy el primer país productor de marihuana en el mundo es Estados Unidos. Entonces ya pues, que los colombianos queden tranquilos allá, ya estamos produciendo, porque el problema es tener nosotros, Estados Unidos, quedar con el dinero de la ganancia. Hoy toda la marihuana la producen en Estados Unidos. La producen. Ya está legal, ya se venden en paquetes de cigarrillos. Y no solamente eso, es que ni siquiera alguna ancianita la cultiva en su jardín. Ah, sí. Pero además, la hipocresía, la fama le quedó a Colombia. Estados Unidos es el primer productor de marihuana. ¿Y quién es el segundo productor de marihuana? Holanda. Holanda es el segundo productor de marihuana en el mundo. Además de una cantidad de pastillas increíble. ¿Y quién dice algo? ¿Quién les dice a ellos algo? ¿Vamos a invadir a Estados Unidos para acabar con la marihuana? ¿O a Holanda? Es que ni siquiera la gente lo sabe, que son los dos principales productores de marihuana en el mundo. Entonces, toda esta hipocresía nos dejó a Colombia
un problema muy grande que viene compartiendo esta problemática de Venezuela, y que hoy está muy grave, este problema del paramilitarismo colombiano. Y todo ese problema viene, así más o menos, desde la guerra antisandinista. Esa es una vinculación importante. ¿Podrías explicárnosla? Porque no siempre se toca este tema y con la autoridad que se necesita, ¿no? Bueno, lo que acabo de explicar de cómo se intercambiaron lo que hacía la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad era llevar los aviones repletos de cocaína que le entregaban la mafia colombiana hasta Honduras, El Salvador, Costa Rica. Costa Rica, que siempre ha sido la intocable, ¿no? La impecable. Bueno, Costa Rica tiene judicialmente procesado, lo que pasa es que no lo van a coger, a Oliver North. Así es. Oliver North está llamado desde los 80, está llamado a juicio en Costa Rica, pues los jueces se van a tener que quedar esperando porque Oliver North fue a Nicaragua, el descarado fue a Nicaragua después, pero a Costa Rica él tiene una orden de captura en Costa Rica, que no lo han podido hacer vigente a nivel internacional, por contrabando de cocaína. Sí. Pero es que Oliver North no era cualquier tonto. Oliver North era la mano derecha de Bush. Era el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Por Dios, qué locura. A un hombre con el antecedente que todo WASP, ¿no? Blanco, anglosajón, protestante necesita. Haber servido con honor, tener condecoraciones y después derivar a la política. Entonces, esa es la cuestión. Y hoy todavía el gran cartel de la droga en el mundo, de la cocaína, son los paramilitares. Y que le están sacando por aquí, por Venezuela. Cuéntame de eso. Después de que el señor Uribe traicionó a sus paramilitares, a Mancuso, a los Castaña, a toda esta gente, y los mandó, sobre todo a Mancuso, los mandan para Estados Unidos porque ellos iban a hablar. Si los dejaban en Colombia iban a contar. Iban a negociar. Que eran su gente. Iban a negociar. Sí, yo canto y me reduces la pena. Claro, entonces antes de que cantaran, iban a cantar hasta el himno nacional chino. Hasta eso lo iban a cantar. Los mandaron para Estados Unidos, los traicionaron. Uribe los traicionó y los manda para Estados Unidos, donde están pudriendo allá. Entonces, en Colombia, después de Uribe, se acabaron los paramilitares. Ya no hay más paramilitares, pero no es que cambiaron de nombre. Y ya no actúan como antes, ya son calladitos. Pero las bandas paramilitares están ahí. Y muchos de los que estaban todavía en los paramilitares, en las Autodefensas Unidas de Colombia, están ahí, pero calladitos. Y son los grandes traficantes de cocaína porque tienen que seguir financiando la guerra. Pero además hoy en día no hay FARC. Pero sí, tienen que seguir negociando. Ese negocio que vende miles de millones de dólares, eso no se puede perder. Pero además de eso necesitan... Hoy, lo más fundamental hoy para el paramilitarismo es esa frontera con Venezuela. Entonces... Eso nos tiene, pero de cabeza. Cuéntanos, pero mira, di aquí con la mayor crudeza qué está pasando en nuestra frontera. Mire, de antes de que, y ya con Uribe, los cargamentos de cocaína salían por Cúcuta y entraban a Venezuela y se iban. Lógicamente, si una avioneta sale de Venezuela, la propaganda dice que la cocaína se está produciendo aquí y se está sacando. No, es que salen por Colombia porque es muy fácil, sobre todo para Europa. Pero entre paréntesis, otra hipocresía de esto. Seguramente la propaganda dice que es de Colombia el principal exportador y de donde sale, o si no Venezuela, de donde sale la cocaína. Pues no, el mayor país, el mayor lugar por donde está saliendo la cocaína hacia Europa, no Estados Unidos, hacia Europa, es la Guyana Francesa. La Guyana Francesa. Es por donde se está saliendo. Ah, que es cocaína colombiana, esa es otra historia. O cocaína procesada en Brasil, esa es otra historia. Pero es por la Guyana Francesa, en estos momentos, por donde está entrando la mayor cantidad de cocaína a Europa. El gobierno francés lo sabe, es un muy gran problema que hay. ¿Cómo la mandan? ¿Por vía terrestre, marítima o aérea? De todas las formas. Hasta hay una... Y además es la colonia más pobre que tiene Francia. Sí. Entonces la gente... Parece que en todos los vuelos que salen de la Guyana a París, la gente lleva droga adentro, como ha sido clásico, ¿no? Que las meten en los dedos de los guantes de los operaciones. Los famosos ahí los meten y a tragárselos. Pobre gente. Y allá un purgante. Sí, pero es que es muy fácil detectar a las personas que te tragan estos guantes con cocaína, Walter, porque ellos no pueden Cuando comer. Se les rompe dentro del organismo aquello sí, es... y no pueden comer en el avión.
Ellos no pueden comer. Entonces las azafatas lo saben. Un vuelo de más de 8 horas y no vas a 10 horas. comer, no vas a tomar nada, No ¿qué puede. es esto? Entonces es muy raro y las azafatas se dan cuenta y las azafatas pasan la información a la policía. Además, cuando uno llega allá, después ya, comiendo y todo, cuando uno se desembarca al otro lado, uno va pálido, por el cambio de horario es muy tremendo, uno va pálido. Pues una persona que ni siquiera ha comido, ni ha podido tomar agua, imagínese cómo llegará de pálido allá y de débil, además los nervios de saber que va con algo prohibido. Entonces hasta eso hay. Además bajas de un ambiente rico en oxígeno, como es la cabina, a una realidad totalmente diferente, el impacto fisiológico fuerte. Entonces además los agarran hasta con 1 kilo, ¿tú te imaginas 1 kilo de cocaína en el estómago? Eso tiene que ser tremendo y para ganar creo que ganan como 1.000 o 2.000 euros por llevar, además del pasaje por llevar eso. Y jugarse la vida en cada vuelo. Sí, porque donde se estalle uno de esos dedos de guante, Está listo. ahí no tiene salvación, el químico te come el estómago ahí mismo. Pero además de eso creo que le esperan como 10 o 15 años de cárcel en París. Pero bueno, eso, volviendo al caso de esto, entonces el paramilitarismo colombiano, que después de la salida de las FARC, desde el año pasado, comenzaron a apoderarse de todo el espacio que tenían las FARC en la frontera, lo asumieron los paramilitares. Ahora ellos son los dueños. Además ellos son los que manejan el contrabando de alimentos, de billetes de dinero venezolano. El dinero que hoy está faltando aquí está en Cúcuta. Yo me asombraba en estos días viendo una fotografía de Cúcuta y los billetes venezolanos los venden como si estuvieran vendiendo zapatos, estuvieran vendiendo limones, los venden cantidades, pero cantidades. Ese es un temazo, podrías ampliarlo, porque además he visto fotos de habitaciones con 1 metro así de billetes y 2 metros de profundidad y 3 metros de ancho. No tienes que ir a ninguna habitación, están en las calles. En las mismas calles. Si tú ahora, para conseguir dinero venezolano hay que ir a Cúcuta y tú compras, pero están arrumadas. Están arrumadas. Y nos desaparecieron además todo el... Es la mafia narcoparamilitar, porque son los narcoparamilitares los que manejan el contrabando con la corrupción de venezolanos, que sería bueno que los fueran deteniendo de una vez, los que manejan el contrabando de gasolina, que es inmenso, que es inmenso. Que tampoco se puede hacer sin la complicidad venezolana. Sobre todo. Es tan grande el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, manejado principalmente por las mafias colombianas, con la corrupción venezolana, que si lo pararan de Bogotá hacia acá, Colombia se queda sin gasolina, porque es que es gasolina venezolana la que está moviendo el oriente colombiano. Y además subvencionada por nosotros. Y además la alimentación, mira, los venezolanos van a comprar alimentos a Colombia, eso es cierto, pero ¿qué alimentos mayoritariamente van a comprar? Los alimentos venezolanos subsidiados. Esos son los que tienen que ir a comprar allá. La medicina que está grave, que es uno de los casos más graves. La que ha desaparecido aquí está allá. Ahí está al otro lado. ¿Cómo llega allá? Sería bueno que los servicios de seguridad y los políticos venezolanos se preocupen, y yo creo que lo saben, si lo sé yo, no lo van a saber los servicios de seguridad, ¿no? Pero es tremendo, yo me quedaba sorprendido de ver esta cantidad de billetes, los billetes que no hay en Venezuela, están al otro lado de la frontera. Pero mira, se venden y son por carga como si fueran limón, como si fuera yuca, como si fueran plátanos. Allá están. Y Santos tiene el descaro del cinismo de decir que es Venezuela quien necesita un corredor humanitario. No, pero si es Colombia la que está viviendo de Venezuela, y no de ahora. Aquí hay 5 millones de colombianos. Y si aquí hay 5 millones de colombianos, quiere decir que el problemita está allá, no aquí. Hay quien dice que ya son 6 millones, ¿no? ¿Tu cifra por dónde anda? 5.600.000 fue una conservadora que me Puede pasó. ser. Yo no sé, pero así sea 1 millón son demasiados. Sí. Ahí sea 1 millón son demasiados. Pero además Colombia no les puede dar ni la salud, ni la educación, ni la tranquilidad que tienen aquí, ¿no? Ni el futuro de sus hijos, porque ya estaban marginales, bueno, si no se vienen. Pero imagínate que supuestamente el problema de Venezuela no es Colombia. Pero Walter, en Colombia tenemos el 80% de pobres y miserables. 80% de la población. Qué barbaridad. Tenemos 10 millones de colombianos viviendo afuera. Y el escándalo del problema es Venezuela. Ha llegado la propaganda tan tremenda, una propaganda psicológica tan tremenda en Colombia contra Venezuela, que te voy a dar la imagen de lo que yo vi en YouTube. Un recogedor de papel y de botellas en la calle, colombiano, en Bogotá, que si no recoge papel hoy se muere de hambre, y además yo no sé cuánto ganará vendiendo miserable papel de la calle,
que no sé dónde vivirá esa persona, creo que debe dormir en la calle. Estaba diciendo que él no quiere que llegue a Colombia el castrochavismo. Que porque llega la miseria. Te lo juro que yo no sabía si reírme o llorar. Es patético, viejo. ¿Hasta dónde ha llegado la información y la deformación psicológica que hay en Colombia y a nivel mundial? En estos días, en estos momentos, Venezuela es lo peor de lo peor a nivel mundial. Hay un cerco político terrible contra Venezuela a nivel mundial. Hablar de Venezuela en muchas partes del mundo, eso es un problema. Es una dictadura terrible lo que se está viviendo aquí. Maduro es uno de los mayores dictadores que existen. Hombre, y los que lo van a denunciar, o ya lo denunciaron, es que por genocidio. Yo quiero saber dónde está el genocidio aquí. Genocidio es de los presidentes colombianos, genocidio en México. Otro temazo. Genocidio en Colombia, donde, mira, Walter, ahora que digo esto, No, ¿qué solo pasa con en Colombia? Ayotzinapa, Mira, que lo nada taparon. más. Solo con Ayotzinapa es para un baldón histórico, ¿no? Mira, Walter, la hipocresía, la ventaja que tiene la burguesía, la oligarquía colombiana y el sistema colombiano es que está muy bien protegido. Y, No, y además el manejo de los Colombia. medios. El manejo de los medios es magistral, ¿no? Y bueno, está protegido por Estados Unidos. Claro. A Colombia le llaman el Caín de América, es el Israel de América, entonces... Pero mira, no me vas a creer, pero suma lo que fueron y hacer esas Bueno, cuentas Israel con muertos está y metido hasta desaparecidos. las orejas en Colombia, ¿no? Ahora me vuelvas a tocar ese tema y te cuento una anécdota sobre eso. Pero mira, hacer sumas y cuentas sobre muertos y desaparecidos políticos es terrible, pero lo voy a hacer con todo el respeto. Los asesinados políticos y los detenidos desaparecidos que estuvieron durante 16 años en las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estas 6 dictaduras durante 16 años no hicieron los muertos que cada presidente colombiano hace en 4 años. Por Dios. Yo tengo las cifras, te las puedo mostrar cuando quieras. No, además no son cifras mías, son cifras del CINEP, que es una congregación religiosa por derechos humanos en Colombia, muy de una credibilidad internacional. Jerarquía ética, moral, ¿no? Pero tú te imaginas, cada presidente colombiano, cada 4 años que se va, Uribe duró 8 años, produce la misma cantidad de detenidos desaparecidos y de asesinatos políticos que esas dictaduras, de 6 dictaduras en 16 años. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie se le ocurre decir de que Colombia es una dictadura, ni que es un estado narcoterrorista, que lo es, Claro, sí, ni que es un estado le genocida. entregó la soberanía a los gringos. Todo. Además, el espacio aéreo, marítimo y terrestre. Todo. Y haga lo que Unidos. haga un soldado, aquí me he cansado de decirlo. Miren, esto es una realidad. Es decir, los soldados gringos en Japón ya tienen bastantes pruebas de eso, ¿no? En un fin de semana se mete todo el alcohol, toda la droga y salen a violar a una niña. Pero allá, hagan lo que hagan, no le pueden tocar un pelo. Oficialmente hay 54 niñas violadas por el ejército norteamericano en Colombia. No hablamos ni de Oficialmente. adolescentes, niñas. Niñas, oficialmente. Pero dicen que la cantidad se multiplica por 5. Qué barbaridad. Yo No le no puede Reyes. tocar un pelo. Mira, Walter, un general colombiano no puede ir a una de las bases donde están a decirle a un soldado norteamericano, córrase para allá. No puede. Tiene que pedir permiso para entrar a la base en su propio país. Y en su propia base. En su propia base. Los han encontrado, ellos consumen cocaína libremente. Bueno, es que es donde van las tropas norteamericanas, atrás va la prostitución, van las enfermedades y va la droga. Y además la prostitución infantil. Pero mira, oficialmente, 54 niñas violadas por las tropas norteamericanas en Colombia. Y dicen que está multiplicado por 5. Multiplicado por 5. Ahora, lo que me decías de Israel, mira, cuando esta señora Ingrid Betancourt fue secuestrada o retenida por las FARC, aprovechó Estados Unidos e Israel y el gobierno colombiano para continuar la militarización bajo el pretexto de buscar a esta señora. Pero para buscar a esta señora no había necesidad de lo que hicieron. Colombia hoy es el país que tiene los mejores sistemas de radares de seguridad y de escuchas en América Latina después de Estados Unidos. Además de tener las tropas más grandes que tiene América Latina. Colombia tiene más tropas que Brasil. Y más tropas Más que que México. Brasil. Más grandes todavía.
Están exportando tropas. Hay tropas colombianas en Afganistán, bajo el mando de la OTAN, en Irak, bajo el mando de la OTAN, en Arabia Saudita en entrenamiento. Hay tropas colombianas en Brasil, que Lula trató de sacarlas, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. ¿Cómo es eso? Ese escandalazo se tapó. ¿Sí? Lula no pudo. No los pudieron sacar porque fue el gobernador quien las trajo para combatir la delincuencia común. Qué vergüenza. Ahora que tú me recordaste lo de México, esa matanza la hicieron grupos paramilitares involucrados directamente con el ejército. ¿Quién los preparó y quién organizó? El general Naranjo, uno de los grandes generales de Colombia, reconocido a nivel mundial, pero fue los tipos que prepararon los grupos paramilitares en México. Los grupos paramilitares ligados al narcotráfico mexicano tienen que agradecer al general Naranjo, que fue y asesoró a esta gente y fue a asesorar a la policía. ¿Sabes que yo había Y cuando oído comenzó eso? el escándalo, salió de México calladito para Colombia. Y Creo que hoy los estudiantes de... Si no estoy mal, creo que es el actual vicepresidente de Colombia. Si no estoy mal, creo que es el vicepresidente actual de Colombia. No te rías, que el tema es serio. No, pero me río de tu fina ironía, porque realmente hay una hipocresía tal que hay verdades que son como un templo y no se pueden tocar. Es decir, no es recibo que metas el dedo en ese tema, ¿no? No, todo porque es que todo el mundo sabe que el rey va descalzo y desnudo además, ¿no? No solo va desnudo, vestido. va descalzo. Pero nadie puede decirlo. no se Va puede muy bien decir. Qué bien vestido va el rey. Va muy bien vestido. Por Dios. Y los estudiantes de Ayotzinapa, viejo. A mí me llegó una versión que me parece que es de una fuente muy increíble. Nunca van a aparecer los cadáveres. Y además me dijeron, el método fue tan cruel que era una capa de madera, neumáticos y combustible de alto octanaje. Cadáver. Otra capa, cadáver. Hicieron una pirámide. Los quemaron todos, quedó reducido a papilla y lo tiraron al río. O es posible que primero le han echado cal para que se le acabe de comer los huesos, que es una práctica. Sí. En Colombia los paramilitares tuvieron criaderos de cocodrilos para que comieran los dirigentes políticos de izquierda. Oh, Dios. Hicieron crematorios como los nazis para quemar la gente. Esto lo sabes, esto es público. Al lado de una base militar aquí en los Llanos, no lejos de Venezuela, encontraron 2.000 cadáveres que estaba al lado de una base militar. 2.000 cadáveres. Ha sido la tumba Más grande. Que se ha encontrado. Y yo creo que pueden haber otras más grandes. 2.000. Pero los malos son los venezolanos. Sí, somos los malos de la película. Y Venezuela está pasando una crisis humanitaria, supuestamente porque el gobierno no ha sabido servir, pero lo que pasa es que el 40% de la economía de la frontera, desde la frontera hasta Bogotá, la maneja, es gracias a lo que de aquí se va para allá. Yo creo que el gran desafío es, ¿y cuándo van a parar eso? Dime qué falta, voluntad política, inteligencia, Yo no sé. espíritu de cuerpo. Eso yo no sé. Ahí sí que no me meto, pero ahí está. La problemática está ahí. ¿Cómo logran conseguir esa cantidad de gasolina para llevar para Colombia, que no es un tanquecito? No, para alimentar de gasolina desde la frontera hasta Bogotá tienen que pasar algunos litricos de gasolina, ¿no? Algunos galones de gasolina. Tienen que pasar algunos. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero alguien en Venezuela tiene que saberlo. Porque también es eso. Dios. Mira, yo crucé el Charlie Checkpoint durante la Guerra Fría en Berlín. Venía de compartir las maniobras con el ejército y la Fuerza Aérea en plena Guerra Fría. Y quería ver las ruinas de Babilonia, que había visto en Medio Oriente lo que quedaba, pero aquello se lo habían traído y lo habían reconstruido ahí, ¿no? Y me acuerdo que el guía mío, viendo mi currículum, dijo, bueno, yo soy de la Voz de Alemania y quiero ser el guía de este colega que está invitado a las maniobras del ejército y de la Fuerza Aérea. Cuando nos tomamos el ferrocarril, me dice, dame 5 minutos, ya vengo. Y el colega periodista vuelve con uniforme de oficial de la reserva, uniforme de campaña, porque íbamos al teatro de operaciones. Me dice, bueno, ya ves por qué yo quise ser tu guía, ¿no? Tenemos mucho en común. Ahora vamos al teatro de operaciones. Pero en aquel momento, cruzar el Charlie Checkpoint, me acuerdo que me dijo, ¿tú quieres ver las ruinas de Babilonia que están ahí? Ya viste algo en el Medio Oriente, pero ¿quieres ir ahí? Bueno, esta raya blanca acá, en el Charlie Checkpoint, si tú no estás a las 1800 aquí, no eres mi problema.
Tú estás en otro país, otro sistema, yo no tengo nada que ver. Ni soy responsable de mi gobierno. Tú cruzas ahí y si a las 1800 no estás aquí, en términos militares hablábamos, ¿no? Yo no tengo nada que ver contigo y no te conozco. Eso es lo más importante, no te conozco. Pero nuestra frontera se está volviendo algo mucho más dramático que eso. No, tremendamente. No, es que es dramático. Yo no sé cómo van a hacer. Honestamente no sé cómo va a ser el gobierno. ¿Qué dirías tú con tu experiencia en el teatro de operaciones? Porque yo hablé con los guerrilleros cuando estaban negociando en La Habana, me tocó coincidir allá y nos reunimos, pasamos un día juntos y vaya que hablamos, ¿no? Digo, pero ustedes están seguros que se van a desarmar, así como así. Me dice, ¿y quién te dijo a ti que estamos desarmados, que vamos a quedar así? Pues me da la impresión de que sí, de que entregaron los territorios y lo ocuparon los más indeseables. Bueno, voy a hablar un... Dime si me equivoco, porque creo que es lo que interpreté de lo que tú dijiste. No, sí. Ahí ellos entregaron eso y mucho. Le entregaron más de lo que les pidieron. Y entregaron más dinero del que dijeron que tenían. Por Dios. Y lo más tremendo es una... Mira, los guerrilleros hoy en sus zonas donde están viviendo la caridad del gobierno. Por Dios. Están viviendo la caridad del gobierno. Los que están más o menos organizados son los 10 comandantes. Pero además también, yo sé que tienen temor porque un día de estos pueden matarlos. Andan en carros blindados y todo, a lo que no estaban acostumbrados porque su zona era la selva y tenían toda la seguridad del mundo. ¿Quién creyera? Pero hay más seguridad en la selva que en la ciudad. Pero lo más triste de ¿Más esto, seguridad en la selva? Y vivían más tranquilos en la selva que en la ciudad. Vivían más ahora. tranquilos en la selva que ahora. Sí, creo que eso los está enfermando a muchos de ellos, porque la seguridad tiene su primer anillo de seguridad, que es su gente de confianza, pero la seguridad en general la maneja el gobierno colombiano. O sea, eso es como darle... ¿Tú cómo le puedes entregar a tu enemigo de toda la vida tu seguridad? Si eso ya históricamente le ha costado la vida a cantidad de miembros de la izquierda en Colombia. Como decía alguien, eso es como pedirle a un león que se vuelva vegetariano, ¿no? No, poner al lobo a que cuide el gallinero. 3 minutos, Entonces, 3 minutos, ya. todos. Entonces, mira, para terminar esto con lo de las FARC, sí, ellos desocuparon las bases, los territorios, los ocuparon los paramilitares, pero están matando muchos guerrilleros. Exguerrilleros. Es cierto eso, porque a mí me llegó de diferentes fuentes. Antier acabaron de matar otro. No esto, pero lo tremendo de eso, y en el programa yo te lo dije la vez pasada aquí, Sí. Esta gente no se va a seguir dejando matar. Y dicen, Walter, dicen por ahí, fuentes que son muy creíbles me lo han dicho, que ya más de 3000 hombres se han vuelto para la selva. ¿Cómo tú que sabes combatir te vas a dejar matar? Además, ¿cómo tú vas a vivir de las limosnas del Estado? Pero sobre todo tu vida. Un hombre con espíritu de cuerpo que ha estado curtido en combate viviendo de la limosna. Porque es que hay un frente que no queda lejos de la frontera con Venezuela, que fue el que no quiso entregarse, son los disidentes. Y parece que están llegando muchos exguerrilleros a este frente y muchos están yendo también para el Ejército de Liberación Nacional. Yo te digo una cosa, ¿tú sabes cuántos son 3000 hombres en armas? Es más de lo que yo he visto en las maniobras en Alemania. Y el armamento en Colombia se consigue fácil. Y parece que el frente disidente de las FARC, parece, y es lo que me han contado, se quedó con mucho dinero. O sea que la guerra puede... Además de eso, ya con esto termino, no solamente está el problema ese. El Estado no les cumplió la guerrilla, muchos guerrilleros están volviendo a ser guerrilleros. No solamente eso. Lo que yo te dije la vez pasada aquí, que yo esperaba que en Colombia no fuera a pasar como pasó en El Salvador, que silenciaron los fusiles revolucionarios y encendieron los fusiles económicos, sociales. En Colombia se ha multiplicado la delincuencia. Y se están entrando a todos los almacenes cada vez que pueden. Y lo que se está presagiando es que si el gobierno colombiano sigue como va, teniendo en la miseria el 80% de colombianos en la pobreza. 80% de miseria. 80% de pobreza. De pobreza. Pobreza y creo que es la mitad en la miseria total. Sí. Si eso sigue así, se presiente un estallido social tremendo. O sea que no hay buenos días, no hay buenos augurios para Colombia. En los próximos tiempos, esperemos que no suceda, pero resulta que el malo es Venezuela. Sí, somos el malo de la película. Porque ustedes no son amigos de Estados Unidos, eso les pasa.
Ustedes son los culpables. El culpable fue Chávez, que se puso a pelear con Estados Unidos y a quitarle el petróleo a Estados Unidos. No, y además no quisimos bajarnos los pantalones con las bases gringas acá. Ah, eso les pasa por indisciplinados, Sí. por no hacerle caso a Estados Unidos. Chicos rebeldes. Y por haberle desorganizado todo el patio trasero de Estados Unidos con esta integración regional. Eso fue lo que más le dolió a Estados Unidos, Y el no mal el petróleo. ejemplo, el mal ejemplo. Las conferencias que se hicieron en el sur ya fueron un tablazo en la cabeza, ¿no? Yo creo Un que carpetazo. yo creo que más importante que el petróleo para Estados Unidos fue la desorganizada que le pegó el presidente Chávez con la CELAC, con Petrocaribe. Le pegó una desorganizada tremenda, le desorganizó todo Le el movió patio. todo el tablero. Ay, eso no se perdona. Eso no se perdona. Y las necesidades tan terribles que están pasando a los venezolanos, muchos venezolanos en este momento, eso hay que pagarlo. Hay que Qué pagarlo. barbaridad. Salud, educación. Es que increíble, pero hay países como Chile donde la educación no se concibe que sea gratis. Y aquí tenemos educación, medicina, todo, y somos el mal ejemplo. En Colombia se dice que es gratis, pero no es gratis. ¿Perdón? En Colombia se dice que la educación es gratis, pero no es gratis. No. Y en Francia se dice que hay más o menos 200.000 estudiantes universitarios que se prostituyen para poder pagar sus estudios. Se dice que 200.000. Así sea uno ya es mucho. Y se habla de 200.000. Tú sabes que no eres la primera persona que dice eso, ¿no? Pero Yo lo digo por estadísticas que hay, no porque invente. Oye, sí. Y muchas muchachas pagan los pequeños cuartos, los pagan durmiendo los con el cuarticos propietario. para de vivir vez en como cuando. estudiante, prostituyéndose, Y si pero supieras van a la universidad. Y si supieras qué cuarticos son esos donde no hay sino sanitario y la camita entra. Un sanitario para 10 habitaciones, con suerte. Bueno, on y soit qui mal y pense, ça va sans dire. Eso, la Ciudad Luz tiene un trasfondo muy oscuro cuando se ¿Cuántos carga. minutos me quedan para hablar de lo que está pasando en Francia? Hoy en Navidad. Un minuto, En Navidad. La Galería Lafayette, que es lo más lujoso que hay en Francia. es un símbolo. Por la noche se está repleta de gente durmiendo en la calle, en este frío tan terrible que está En haciendo. invierno, en la calle. Eso es así, cantidades, miles de personas en París, así. Y sobre todo en la Galería Lafayette. ¿Y sabes por qué en la Galería Lafayette y pronto en los grandes almacenes de gran lujo? Porque es que las ventanales están toda la noche iluminados, producen mucho calor. Mucho calor. Y también están tirados en la salida del aire del metro porque es Eso, caliente. la salida del aire caliente, que es el aire contaminado del metro, es lo que les da la calefacción. Cuando yo veo aquí, que me duele mucho, veo aquí gente durmiendo. Ayer vi una persona y me dijo, mira, la gente en Venezuela ya durmiendo en la calle. Y le dije, ve, no, yo creí que estaba en París. Bueno, ha sido un gustazo, hermano. Muchas gracias de nuevo, Walter. Hernando Calvo Ospina, ya saben lo que representa y lo que significa en cuanto a decir las verdades como se deben decir, la verdad bien dicha, pero además sin tapujos. Me dijeron antipatriota por el programa último donde estuve contigo. Me comenzaron a decir eso, que estaba hablando mal de Colombia, con ese H no sé cuánto de Walter Martínez. Ah, está bien. No, nos elevaron bastante. Sí, no, pero es que además nosotros tenemos un sentido de patria grande muy amplio y ahí caben todos. Yo patriotero no soy. Claro que no, no hay necesidad. Donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Ha sido un gusto poder dialogar con este hermano de la patria grande y a ustedes muchas gracias desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión. Termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.